Para los que no han visto los temas, tenemos el tema introductorio a la serie en el canal ESER de YouTube. Tenemos el primer tema, el primer mensaje ya del libro, donde tocamos los 8 primeros capítulos del libro de Marcos. Ahora vamos a ver la segunda tanda de capítulos, que es del capítulo 9 al 16. Vamos a ver algunas pinceladas de otros puntos también. Y esa segunda tanda es la que hemos dividido en dos, que son el mensaje propiamente tal y dejamos aparte la muerte de Cristo, que la vamos a ver en el próximo mensaje y ahí terminaríamos la parte central. Y ahí nos queda uno más, que es el de la resurrección. Sabemos que el Evangelio de Marcos está mutilado, que el Evangelio de Marcos está cortado. Y esa última parte, que es la que le falta, la de la resurrección, la vamos a elaborar con escritos del Antiguo Testamento, pero también con el libro de Marcos que le hace guiños a ese punto, a la resurrección de Cristo. Sabemos que la estructura de Marcos, la teología lo divide en un aspecto cronológico o geográfico, lo que hizo en Galilea, en el camino cuando se dirige a Jerusalén y lo que sucede en Jerusalén. Nosotros lo hemos dividido en otros tres aspectos muy parecidos a los anteriores, que es basados en el centro del mensaje de Marcos, que es la semilla, el sembrador, la parábola del sembrador. Marcos está utilizando esa parábola para explicar su libro completo. Dios sienta las bases y el reino empieza a entrar en los corazones. Pero resulta que la parábola dice que hay distintos tipos de corazones, que son los terrenos. Así como los odres son dos tipos de personas, las personas que han nacido de nuevo, los odres nuevos, o las personas que no han creído y siguen con las costumbres antiguas, que son los odres viejos. De la misma manera, los terrenos son los corazones. Entonces vamos a empezar a ver los distintos tipos de corazones donde la semilla empieza a caer y cómo empieza a reaccionar la gente. Y la parábola es preponderante para entender cómo se expresa el texto. Recordando un poco Marcos 1.1, y quiero que pongan mucha atención porque cuando concentren su pensamiento en lo que ya hemos dicho, más lo que vamos a leer, se les van a empezar a aclarar algunas nubes que comúnmente están en nuestros ojos. Y cada vez que se estudia el libro de Marcos se dice lo mismo y se nos repite tantas veces que nosotros por automático decimos, ah, nos está hablando de esto. Pero si ponemos atención, hay algo más profundo que eso. Miren, el Evangelio de Marcos partía diciendo que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías. Entonces, Marcos cita a Isaías y dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces Marcos está tomando un texto de Isaías y lo está colocando al principio del libro para hacer calzar con la vida de Cristo, con los sucesos alrededor de la vida de Cristo, y a extraer una realidad de ese texto del Antiguo Testamento, porque era conocido para ellos, para los judíos. Entonces el verso 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto, y nosotros decimos en automático, ¿cuál es la voz que clama en el desierto? Juan decimos, ¿no? Es Juan el Bautista. Aunque el texto no dice eso, pero nos da a entender eso claramente, porque dice que es una voz que clama en el desierto y más abajo dice Juan bautiza en el desierto. Entonces la conexión automática es esa voz de la cual Isaías habla, es Juan el Bautista. Y lo que está haciendo el Evangelio es darnos ese sentido, que entendamos que la voz que clama en el desierto es esa. Pero resulta que si analizas bien, vas a ver algo más. Y ese algo más te lo hará entender el centro del libro. Porque Juan empieza a hacer una progresión entre las creencias, entre el pensamiento y cómo va evolucionando hasta que en el capítulo 9 se inaugura el reino y el reino empieza a caer en los corazones. Al principio solamente sacarnos las trabas, sacarnos el pensamiento que teníamos, limpiarnos de lo que estorba entender el reino. Si nosotros sacamos aquellas cosas, nos es fácil. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ocurrió que cuando yo comprendí algunas cosas diferentes, yo
yo dije, bueno, Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno siempre, que, que no destruye, que su objetivo no es matar, que no lo hace. No es lo que él, no está en su esencia eso. El que destruye es otro, el que miente es otro, el que roba es otro. Ok. Inmediatamente, muchas cosas que adornaban eso, escritos, pensamientos acerca de profecías, por ejemplo, un montón de cosas que uno tiene alrededor, con lo cual justifica el pensamiento de que Dios sí destruye, mata, corrige, que es justicia, se me arrugaron como un papel. Que usted agarra un cuaderno y empieza a arrugar las hojas y las lanza, se me arrugaron automáticamente. ¿Cuánto me demoré en arrugar esos papeles? Un minuto. No sabía explicarlo, pero sí sabía que esos papeles no servían. Entonces, en mi mente, yo no le estoy mintiendo, vi esa figura. Agarré esos papeles y los arrugué y los lancé. Entonces, cuando lanzo esos papeles, después comenzó un proceso de explicar por qué tenía que arrugar esos papeles y cuál era la razón. Pero al principio simplemente los arrugué. Cuando usted llega con alguien y le está hablando de un Dios de amor, y esa persona se recuerda a textos, por ejemplo, de Apocalipsis o de otros pasajes del Evangelio que los vamos a ver en el libro de Marcos también. Dice, pero aquí dice que se van a quemar, pero aquí dice que están perdidos así. Y ellos no comprenden lo que los textos están diciendo, sino que tienen ese preconcepto con el cual hemos sido educados y hemos aprendido todos. No arrugan los papeles, cuestionan el mensaje. Y la semilla cae en lugares donde hay espinas, piedras, un terreno duro. Para que el mensaje y la semilla caiga, es necesario limpiar el terreno. Esas son las hojas arrugadas que uno lanza. Cuando eso ocurre, la semilla comienza a crecer y uno empieza a encontrar explicaciones. Por eso que todos no tenemos el mismo proceso ni el mismo tiempo. Ahora, en el caso del primer capítulo, en este primer capítulo, Marcos nos está mostrando una idea de que Juan es esa voz, pero después nos modifica esa idea. ¿Por qué? Porque Juan murió al principio del Evangelio de Cristo. El resto de los 3 años, Juan el Bautista estaba muerto. ¿Dónde está esa voz clamando en el desierto? Ah, es que lo hizo antes, pero es que no hay escrito nada de eso. Simplemente nos dice que él bautizaba para el perdón de pecados y dice que era en toda la provincia de Judea y todos en Jerusalén eran bautizados en el río Jordán. Tienen que haber pasado un tiempo confesando los pecados. Juan y Jesús tenían edad cercana, 1 año de diferencia. Era un joven, era un joven de 30 y algo años. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando? ¿5 años? ¿10 años? ¿De 20 años tenía? Esto es poco tiempo, es muy poco tiempo. Ahora, todos los discípulos, en su mayoría, venían de haber seguido a Juan. Muchos de los discípulos que vinieron después que Juan murió, habían estado escuchando a Juan. Sí, se prepara el camino. Ok, pero un punto que a mí me hace pensar acá es que Juan muere al principio. Seguimos. Con esto en mente, cuando lleguemos al texto clave, ustedes van a decir, ahí está, ahí está. Sigo. Solamente tire las señales. Y habíamos visto en la parábola del sembrador que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es prácticamente la misma semilla. Hay alguien que siembra y el que está sembrando es la misma semilla. Es Dios mismo. Dios es la palabra, Jesús. Y el sembrador, Dios mismo, es el que limpia el camino y el que lanza la semilla. Él está en todas las etapas. Hay unos que caen al camino, en quienes se siembra la palabra, pero la oyen, dice, y enseguida viene Satanás, o el adversario, o el nombre que usted quiera ponerle, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, viene alguien que piensa distinto y te saca el pensamiento.
Como cuando tú hablaste con alguien y después esa persona va a donde alguien más, puede ser un líder de su congregación o quien usted eh, ponga el nombre que usted quiera, y él le dice, no, ellos están así, asá, porque son resentidos, y te dicen cualquier cosa, y esa semilla que había sido plantada se la llevan. Se la llevan. Ahora, pero piensa en lo siguiente, porque esa es una aplicación que nosotros hacemos. ¿A qué se está refiriendo Marcos precisamente con esto? Dice, dice que se la llevan. Dice, asimismo, hay otros que son, perdón, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento que la reciben con gozo, pero como no tiene raíz, porque hay piedras, el camino es duro, no puede entrar en el corazón, sino que son de corta duración, porque dice que viene la tribulación por causa de la palabra y luego tropiezan. Nosotros sabemos lo que significan las piedras. Las piedras es la persecución. Por eso dice, cae la semilla en pedregales. Está haciendo una relación Marcos y Jesús mismo, Marcos la está utilizando para colocarla, dice que cuando los pedregales son esa persecución, el apedreamiento, a eso se está refiriendo. Por eso usa pedregales y persecución y vincula esos dos elementos gráficos. Dice tribulación a la persecución por causa de la palabra y ahí tropiezan, caen. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahora mira, los de espinos. Tenemos los del terreno duro, ¿no? Del camino, que se lo llevan otros. Tenemos los de pedregales, eh, que no crecen, la persecución. Tenemos los de espinos. Oiga, les hago una pregunta. ¿A Jesús lo intentaron apedrear alguna vez? Claro, ¿no? ¿Por qué les digo? Sí, Porque todas las semillas que caen en diferentes terrenos, todas mueren. La, la del, ¿cómo se llama? La del terreno duro, se la llevan las aves, se las comen, se la llevan las aves, se las comen. Muere la semilla, igual muere. La de pedregales también muere, porque como no tiene raíz, pum, se seca y se muere. También muere la semilla. Esa es la de la tribulación. La de los espinos también dice que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas. O sea, tenemos un terreno que es la persecución, un terreno que es otros que se llevan el mensaje, te lo quitan. Tenemos la de los espinos, que dice que son las riquezas, las codicias. Tenemos los de la buena tierra. En todos muere la semilla. El de la buena tierra muere para poder salir. El de los espinos se ahoga. El de los pedregales no crece. En el camino se la llevan las aves. Se las comen. Oye, en todos los terrenos la semilla muere. Sí. Por eso el tema se llama el terreno de la muerte. En todas la semilla muere. ¿Han escuchado ese texto que dice Pablo que el Señor nos llevó a todos en su muerte? Todos fuimos bautizados en su muerte. No importa el terreno. Ahí cobra sentido. Ahora, y es muy importante que entendamos lo siguiente. Dice que da fruto esta semilla a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso quiere decir que tú plantas una semilla y da 30 frutos. O da 60 o da 100. ¿De qué depende usted piensa cuánto fruto da una semilla? A ver si alguien piensa. ¿Cuándo una semilla da 30? ¿Cuándo da 60? ¿Y cuándo da 100? ¿De qué depende? del labrador. de, ¿Ya? de ¿Quién la más? semilla, De de las, la pero semilla que ¿Cómo lo cuido? uno adquiere. todas las semillas son la misma, la que cae en todos los terrenos. Es la misma semilla. ¿Qué es Ustedes lo cómo lo que, cuiden, cómo lo cuánto? lo cuiden, lo traten. Ah, ok. Oye, ¿y cómo es el terreno? ¿Influenciará?
Claro, depende también del terreno. Si está muy limpio, está todo despejado como para que esa semilla pueda crecer, depende mucho, porque si es que está áspero, pedregoso, no va a funcionar. ¿Qué crees? Cuando el sembrador pone la semilla y va creciendo la plantita eh, y tiene una cosecha hermosa, pasa un año, va a plantar, el sembrador no puede poner la misma semilla. También depende del clima. Muy bien, elementos externos. Por lo tanto, el Señor sabe que no todas las semillas dan el mismo fruto. Cuando le dio en la parábola de los talentos, les dio, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cada uno duplicó, salvo el que le dio 1, cada uno va duplicando según cómo hizo. No todos entregan lo mismo. Esta es la misma situación. No todos los frutos dan. ¿Qué es lo importante? Que de una semilla crezca de fruto. ¿Cuánto de? Dependerá de circunstancias. Por eso que el Señor nos ve a todos. Esa es la razón por la cual nos ve a todos. Después van a usted a... Bueno, la Biblia dice, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No todos tenemos el mismo amor, no todos tenemos la misma paz, no todos tenemos la misma paciencia, no todos somos iguales, ¿no? Hay gente que puede llegar a 30 personas con esto, hay gente que puede llegar a uno, hay gente que puede llegar a 100. ¿Qué es lo importante? Que crezca el fruto. Eso es lo relevante. Ok, ahora miren en detalle. ¿A Jesús lo intentaron apedrear? Mm. Oye, y el de los espinos, la semilla que cae en ese terreno que tiene espinos y va creciendo. Cuando tú escuchas espinas en el Evangelio y alguien te dice Jesús, ¿qué se te viene a la mente? Problema. Muy bien. ¿Alguna situación en la vida de Cristo que gráficamente esté en esos dos elementos? También críticas. Oye, ¿a Jesús qué le pusieron en la cabeza? Una corona. Espinas. Ah, porque las espinas ahogan el fruto, la planta. Oye, ¿a Jesús lo intentaron apedrear? También. Oye, pero si esto es todo el escrito del texto. Sí. Por eso que la parábola del sembrador es el libro. Y como no tenemos la última parte de la resurrección, no podemos ver los frutos. El 30, el 60, el 100 por uno. Pero cuando hagamos ese mensaje sí los vamos a ver. Vamos más o menos masticando, ¿no? Vamos masticando de qué trata esto. ¿Había naves relacionadas en Roma? Es el dios, El águila imperial. el águila imperial, muy bien. Encontré un libro, ustedes lo pueden buscar en internet, pongan aves y Roma, y hay una estricta relación entre Roma y cómo veían las aves. Porque la parábola decía que la semilla que cae en el camino vienen las aves y se la llevan, se la comen. Nos está hablando de Cristo. ¿Quiénes son los que se comen la semilla? En el contexto de la parábola. Nosotros lo aplicamos a las cosas de la vida y las cosas actuales, pero la parábola está explicando la historia. Ya vamos a la parte central. Todo esto es para que lo refresquemos en nuestra mente porque eso tiene que ver con lo que viene. Cuando van a tomar preso a Cristo,
Guarda relación con estas aves que se quieren llevar la semilla. Cuando veamos la muerte propiamente tal, ¿no? Vamos a entender las espinas y todo eso que daña el fruto. Ahora, piensa en lo siguiente. Los discípulos, ¿qué tipo de terreno eran? Porque cuando Jesús muere, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen? Cuando lo toman prisionero, ¿cuál es su pensamiento, su actitud? ¿Qué tipo de Vinieron, terreno eran? Digan, Huyen de la persecución. claro. huyen. Cuando las piedras vienen, se ahoga el mensaje. ¿Quiénes son los terrenos fértiles? ¿Quiénes estaban al lado de Cristo en la cruz? Y ustedes se van a sorprender. Juan, María Exacto. y Ahí uno de los ladrones y el centurión. ustedes ahí van a ver los terrenos fértiles, que aunque haya persecución, aunque hayan espinas, ellos logran sacar esa basura para que el fruto crezca. Por eso que la semilla en todos los terrenos muere, en todos los terrenos muere para dar fruto. Y necesita morir para dar fruto. No estoy diciendo que Jesús tiene que morir, estoy diciendo lo que ocurrió en la historia. Porque Marcos, conociendo la historia, nos está explicando los hechos para comprender. Porque si había algo que el judío no comprendía, era que un Mesías muriera. Para un judío, hasta el día de hoy, usted vea videos en YouTube de gente porque piensa, de origen judío, que Jesús no era el Mesías, y ellos dicen, literalmente, es que murió. El Mesías no tenía que morir, tenía que venir y establecerse. Y Marco está explicando justamente lo contrario, que en todas las circunstancias Jesús murió. ¿Tenía que ocurrir así? No, porque los judíos sabían que el Mesías no tenía que morir, pero murió. Ese no es un pero, es una razón. Trata de explicar Marcos, para entender que Jesús sí lo era. Y lo está explicando a través de esto. Porque quiere explicarle a judíos que a Jesús, aún muriendo, lo es. Y de ahí viene el tomar la semilla y tomar ese ejemplo y salpicarlo en todo el libro. ¿Ok? ¿Claro con eso? Porque es muy relevante. Miren lo que dice. En aquellos días, como había una gran multitud, este es el cierre del capítulo 8. No mencionamos este punto en el tema anterior, pero quiero que pongan atención en algo. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido. Sus discípulos le responden entonces, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Jesús ya había hecho la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Esta es otra ocasión, donde hay cerca de 4.000 personas, no las 5.000 anteriores, que contaban solo hombres. Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Les hago una pregunta. Los que estuvieron en el tema anterior, o los que los vieron por YouTube, ¿qué palabras que están aquí les conectan con otro punto del mensaje anterior? Por ejemplo, ayuna. Esta palabra de acá. ¿Hablamos del ayuno el tema pasado? ¿Cuándo hablamos del ayuno? ¿Se acuerdan los odres? Poco antes de los odres. Jesús estaba comiendo en la casa con Leví Mateo, con la gente, con los publicanos, y lo veían comer, lo veían con esa gente, y van y le dicen a Jesús que por qué tu gente no ayuna. Y él les dice que estando el esposo,
¿Cómo van a ayunar? Están de fiesta. Mas cuando el esposo no esté, ayunarán. Mm. Otra pregunta. ¿Cuántos días dice que están con él? 3 días. ¿En qué otra parte en los evangelios? Yo digo los evangelios en general, pero en el libro de Marcos está por varias partes. ¿Habla de 3 días? ¿En qué otra La parte? muerte, la muerte Ah, De de la Jesús. destrucción de la iglesia, del del templo, templo, que está haciendo referencia a sí, Jesús mismo, a su muerte, porque en sí, tres a su días cuerpo. resucitará. Oye, ¿no había dicho el texto del ayuno que cuando el esposo no esté ayunarán? Acá dice, 3 días están conmigo y están en ayunas. ¿Ven la conexión? No tienen que comer. En esos 3 días ayunarán. Mira lo que está haciendo Marcos. Te está diciendo que en 3 días no comen. El Señor te está tomando en lo que viene. Marcos lo está utilizando. Por eso que Marcos va a hablar de la vida, de la muerte y la resurrección. Ese es el mensaje público, el primer mensaje público que hace Pedro. Y Marcos era el escribano de Pedro. Y lo está salpicando a través de todas las historias. Por eso eligen estas historias y las agregan en su mensaje. Dice, 3 días y no comen. Si los envió a sus casas así, desmayarán. ¿Cuál es la promesa después de esos 3 días? La comida. Después de esos 3 días de angustia, de no comer, porque Jesús no lo ven, lo dejan de ver, el mismo Jesús les da el alimento. ¿Cuántos panes? 7. Todo eso es un mensaje para el judío. 7. Ahora miren, aquí viene. Multiplica el pan. Hay unos peces también, dice. No dice cuántos peces en esa historia de los 4.000. Multiplicó, comieron y sobraron 7 canastas, dice el texto. Ok. Historia siguiente, del mismo texto de Marcos 8. Habían olvidado traer pan. Venían de la multiplicación de los panes y están en otra situación y no llevaban pan. No tenían sino un pan consigo en la barca. Eran 12, Jesús 13 y llevan un pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, porque justo entre la multiplicación de los panes en el libro de Marcos y este acontecimiento, justo en el entremedio, aparecen los fariseos y le piden una señal. Y Jesús les dice, señal no les será dada. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice, miren, guardaos. Guardaos es como manténganse aparte. Eso es lo que quiere decir el texto. Manténgase aparte de la levadura de los fariseos, o sea, de lo que está dentro del corazón, lo que hace leudar y ustedes ver pan hermoso, eso que ellos tienen dentro, de ese pensamiento de tratar de buscar las cosas para hacer daño, de probar a Cristo para hacer daño. De eso manténganse aparte. Eso es lo que quiere decir esa frase. Y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, nos está hablando de levadura porque no trajimos pan. Fíjese dónde estaba la mente de los discípulos. No estaban entendiendo nada. ¿Se acuerdan cuando les dio la parábola del sembrador y los discípulos van a un lado y le dicen, oye, Señor, ¿por qué no nos explica? Y el Señor le dice, a parábolas a ellos porque no entienden. Así necesitan un corazón limpio para poder entender. O si no, la semilla les va a destruir, como los odres viejos, que tú le echas pino nuevo y se destruye el odre y se derrama el vino. De la misma manera, necesitan cambiar el odre. Entonces, mejor que no entiendan, porque no van a comprender. Eso se va a transformar en un problema. Entonces, y eso solo, en este ejemplo, serían los fariseos. Porque Jesús hacía cosas y ellos utilizaban esas cosas para tratar de buscar un método
de dañarlo. Entonces el Señor le está hablando de la levadura. Ellos dicen, ah, no, no, no fue el pan. Entendiéndolo, Jesús les dice, ¿por qué discuten del pan? ¿O es acaso que ustedes no entienden o no comprenden? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Si yo le estoy hablando del interior, de lo que está en el interior, ustedes me están hablando de pan. Y miren lo que les dice, lo mismo que había dicho sobre aquellos que recibían en parábola. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis. Y miren lo que les dice. Cuando partí los 5 panes en 5.000, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes en 4.000, ese segundo acontecimiento, el que leímos recién, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 7. ¿Y aún no entienden? El problema es que Marcos no dice más al respecto. Les hago la pregunta. ¿Qué es lo que tenían que entender? ¿Matemáticas? A ver, las 12 primeras cestas, 12 apóstoles. ¿Ya? mm, ¿Cuántos panes? Dice al principio. 5. ¿Cuántos les sobró? 12 cestas. ¿Cuántos panes al principio? 7. ¿Cuántas les sobró? 7 cestas. ¿Qué decía la parábola del sembrador? ¿Cuánto por uno? 30, 60 o 100. Por uno obtienes excesos. ¿Cuántos fueron alimentados? 5.000. ¿Cuántos allá? 4.000. ¿Sobró? Mucho. Esa es la abundancia de la parábola del sembrador. Pones uno y sacas mucho. Hay mucho que para todos. Y ustedes vienen a complicarse por un pan. El que tenía un talento lo metió en el terreno por miedo y lo perdió. ¿Cuál era el asunto? El Señor les acababa de multiplicar pan 2 veces, les sobró en demasía y estaban complicados por andar con uno y andaban con el mismo Jesús. ¿Cuál era el asunto? No tenían idea quién tenían al frente. ¿Se acuerdan cuando el Señor les hace la pregunta, ¿quiénes dicen que soy? Uno- unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, que eres el Elías reencarnado y todas las cosas que usted le quiera poner un nombre, que eres un profeta, que eres... Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Ah, él está diciendo lo correcto. ¿Usted quién piensa que es Jesús? ¿Un maestro? ¿Un buen tipo? ¿Dios? ¿El Hijo de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes quién piensan que yo soy? Para mí viene a ser el maestro que nos enseña cómo llevar nuestra vida, porque en su palabra también dice, mis pasos doy, mis pasos dejo. Y a eso nos enseña que para seguir sus pasos, o eh, para mí es el maestro, porque esa parábola, por ejemplo, para mí significa muchísimo. Él da, ayuda, y se multiplica. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dar, ayudar y se nos multiplica también. Eso es fe. Muy bien. Cuando le pregunta a Pedro y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo Pedro? ¿Por qué les pregunto esto? Porque de Jesús se decía que era un bastardo. Todos conocían su historia. No era un desconocido.
De Jesús se decía que no tenía papá y que si era José, el papá, había sido concebido antes del matrimonio. Entonces Jesús le decían bastardo. Por eso los fariseos muchas veces le decían, nosotros tenemos padre. ¿Y tú? Entonces Pedro, aún sabiendo esto, entendiendo esto, Pedro entendió de alguna manera que Jesús no era un bastardo, venía directamente de Dios. Él era su padre. ¿Cuántas veces a Jesús debieron haberle llamado bastardo? En ese tiempo, quizás una de las ofensas más grandes. Diga Ellen. Sí, hermano Enio, también a David le llamaban bastardo. Mm, es así. Entonces, Disculpe, diga. también Dios reconoce a Jesús como su hijo. Cuando es bautizado, el Señor dice que ahí este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Excelente. ¿Qué salió del cielo, dice el texto? Una voz que decías, oye, 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 pero en Marcos 1 dice, voz del que clama en el desierto. Y lo primero que te sale en el bautismo de Jesús es una voz. Oye, ¿y si Isaías no está hablando de Juan? Está hablando de otra voz. ¿Y qué quiere decirte esa voz? ¿Qué te está anunciando esa voz? Porque si algo no tenía idea Juan el Bautista, es que era el reino. Porque cuando empezó a gritar y termina preso, empezó a gritar Herodes y termina prisionero y después termina muerto, empezó a dudar si Cristo era realmente el Mesías, porque no estaba ocurriendo lo que él pensaba, que era lo que él pensaba, que se tenía que establecer el reino prometido. Herodes iba a salir, Roma iba a salir, Jesús iba a comandar, los pecadores iban a terminar presos, quemados todos los pecadores. Por eso le empezó a gritar Herodes sobre la mujer que había tomado. Eso es lo que sucede. Entonces, no puede alguien que no entiende el reino, que no lo conoce, abrir el camino del reino. Es la voz la que abre el camino del reino, la que toma a Jesús sabiendo quién es Jesús y lo empieza a encauzar. Es mi hijo. Seguimos. Yo digo todas estas cosas para que analicemos, porque cuando se vengan los textos, nosotros vamos a ver de qué se nos está hablando. Mira lo que dice el 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Oye, vuelvo. ¿Qué decía acá? Ta, 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 llena de pedazos, y no entendés. Dice, trajimos pan porque no tenéis pan, no comprendéis, tenéis endurecido el corazón. Teniendo ojos, no veis. ¿Qué sois? Ciegos. Historia siguiente, Marco, sanación de un ciego. Ahora entienden por qué están puestas las historias. Cuando tú estás viendo la historia de Marcos, acá en el 8:22 al 26, estás viendo que Jesús sana a un ciego, no lo puedes aislar del contexto de lo que estuvo antes ni de lo que viene después. Porque para entender tienes que entender de qué está hablando. Y está hablando de la ceguera espiritual. Y fíjate, toma de la mano al ciego, lo saca fuera de la aldea y le escupe en los ojos. Le puso las manos encima. Fíjate que lo saca de la aldea. No quiere que esté en el lugar donde él está. ¿Por qué? Porque seguro el ciego, en la relación con los que estaban ahí, había un conflicto, había algo. Entonces él, para sanarlo, lo saca de la aldea. ¿Se acuerdan que el Señor a veces para limpiar el terreno hacía cosas que era sacar los antiguos conceptos, los preconceptos? Acá lo está contando así. Lo saca del lugar que él tiene comodidad por alguna razón y cuando le tira el escupo en los ojos, le pregunta, ¿ves algo? Y él dice, mira, veo hombres como árboles, pero como que andan. ¿Qué veía? Sombras. Eran como sombras, como árboles, pero que se mueven. No veía bien. Le hago la pregunta, ¿Jesús podía haberlo sanado así, de un tirón? ¿Haberle dicho, ve y ve y no hacer todo Sí, esto? Claro, Sí, ¿por qué no lo hizo? Tiene relación con la historia anterior.
¿Los discípulos entendieron cuando Jesús multiplicó el pan? No. Por eso les dice, ¿y aún no entendéis? Y les hace contar las canastas. Todavía no entienden a quién tienen al frente. Por eso que esta historia tiene que empatar con eso. Ahora, ok, pregunta, ¿todos tenemos el mismo tiempo para comprender las cosas? No todos tenemos el mismo tiempo. No todos. Entonces, ¿cómo lo está haciendo ver? De a poco. Y dice, luego puso otra vez las manos en sus ojos, segunda vez. Y le dice, ahora, ¡pum! Fue restablecida su vista y vio claramente a todos. ¿Cómo entendemos todo esto? Porque después vamos a ver una historia que sana un ciego y lo sanó instantáneamente. Y lo envió a su casa diciendo, mira lo que dice. Atención, porque una de las cosas, y son, cuando no entendemos Marcos, hacemos decir a Marcos cualquier cosa que no es. Pero cuando en esta vorágine de estar analizando cada detalle, cada punto, entender el mensaje y la estructura de Marcos, nos hace tener la claridad. Y dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Algo le pasaba a este hombre en relación a la aldea, que Jesús no quería que fuera y le dijera, oye, no pasó con varias sanaciones que vimos en el primer capítulo que el Señor les decía, no le digas a nadie lo que acaba de ocurrir. No le digas a nadie, no le digas a nadie. Señor, el endemoniado Gadareno quería ir con él y dijo, no, 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 tú anda a tu casa, no me sigas. ¿Por qué? ¿Por qué les decía que no dijeran nada? Y cuando usted estudia en la teología libros referentes a Marcos, empiezan a hablar cosas como ¿por qué el Señor no quería que contaran? ¿Por qué ocultaba el Evangelio? ¿Por qué trataba de ocultar la información? Es que no es eso. El problema estaba en la visión del reino. Cuando una persona se ha sembrado la semilla y va creciendo, depende del terreno. Si el terreno no está, la semilla ha entrado, empezó a crecer, pero si el terreno no está completamente limpio, se ahoga, se muere. Esa es la realidad del reino de las personas, porque van a ser perseguidas y se va a ahogar. O las espinas, las riquezas en otros, que también lo vamos a ver, se va a ahogar. Entonces, mejor guarde silencio, porque aún no entiendes el reino. A los discípulos les pasaba. También lo vamos a ver. Tenían conflictos en ese proceso. Mejor guarden silencio, porque ¿quién es el que entiende? El que comprende el reino. Ese es el odre nuevo, el vino no se derrama. Si tu odre sigue viejo, se va a romper y se va a derramar. Por lo tanto, guarda silencio. Tú no puedes explicar cómo es el reino. Tú tienes la visión antigua del reino, de un Dios destructor, de un Dios que viene con fuego. También lo vamos a ver, porque Marcos habla del fuego. Y te está tratando de sacar el pensamiento clásico del fuego y te lo está reemplazando por otro. Lo dice claramente, pero nunca lo vimos. En este proceso de entender Marcos se verá claramente. Entonces, la vista de este ciego es paulatina. Y como es paulatina, necesita un proceso para él comprender el reino. El reino aún no se inaugura. El Señor está limpiando los terrenos. Justo en el capítulo siguiente se inaugura el reino y se asientan las bases. Miren, texto siguiente, comienza el capítulo 9, se va a inaugurar el reino. El Señor, miren lo que les dice. De cierto dice que hay algunos aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. De ahí viene el monte de la transfiguración. Jesús tomó a solo 3 discípulos y se lo llevó al monte de la transfiguración. En esos 3 discípulos uno podría decir, ok, eh, la gloria de Dios viene ahí en el monte de la transfiguración, lo van a ver antes que ellos mueran. Pedro fue uno de los que murió prematuramente y va a ese encuentro, pero él tuvo la oportunidad antes de ver el monte de la transfiguración.
Jacobo también. Juan sobrevivió, pero Jacobo fue el primer discípulo en morir. Y en el monte de la transfiguración tiene la oportunidad. Pero esto también se puede extrapolar a algo más profundo, que tenga que ver incluso con Apocalipsis. Eh, porque no es la muerte física la muerte principal. Es el cambiar de tu antiguo yo a una vida nueva. El creer y el conocer a Jesús como realmente es. Esa es la nueva vida. Es el pasar de muerte a vida. Ese pasar de muerte a vida, algunos aún muriendo físicamente no lo han experimentado. Y cuando vean el reino de Dios lo experimentarán, pasarán de muerte a vida, aún estando muertos físicamente y aún habiendo resucitado. No han entrado aún en la vida, no han pasado de muerte a nueva vida. Eso también es perfectamente aplicable. Pero en el contexto de este texto nos está hablando de la transfiguración. Capítulo 9, versos 2 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, los de todos. Nosotros tenemos la figura de pinturas en nuestra mente donde sale Jesús al medio de Moisés y Elías que se les aparecen, y los discípulos mirando a distancia, vestidos como tal, los otros de blanco. Pero aquí está diciendo que los vestidos blancos son en todos. Incluye a Pedro, a Jacobo, Santiago, que es el mismo, y a Juan. Jacobo, ¿qué Hermano, nombre? hermano Diga, Eddie, disculpe, ¿por qué seis diga. días después? Lo dio, ¿no? ¿Por qué Marcos está relatando justo 6 días después? Todas esas cosas son relevantes porque el séptimo es reposo, comienza el reino. Miren, Marcos, yo lo dije en un principio, no es un tonto para escribir. Él cuando comenzó a escribir el Evangelio, no había otro Evangelio escrito. Tienen que haber habido apuntes de los discípulos, pero él estuvo a los pies de Pedro. Y él tuvo que haber recibido información directa de Pedro y del mismo Pablo. Que Pablo sí había visto el lado espiritual. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo aquel hombre que viajó al tercer cielo y ve cosas diferentes? Que Pablo lo dice como en tercera persona, pero es muy probable que se refiera a sí mismo, que él vio cosas, fue llevado a un lugar donde él vio cosas que son distintas. Toda esa información está condensada en el libro de Marcos de una u otra manera. ¿Ustedes se recuerdan la historia que dice que Marcos andaba con, con Pablo en el primer viaje, pero se va, lo deja solo y decide irse? Y después, y Pablo andaba con Marcos y con Bernabé. Se va y queda Bernabé y Pablo. Después, Bernabé va y le dice a Pablo, oye, pero que vuelva con nosotros. Y da la señal de querer volver y Pablo dice, no, 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 el que nos abandona en el camino que se quede ahí. Yo he leído unos textos, mis amigos, he leído unos textos que son conclusiones porque el texto no dice, el original en el libro de Hechos, no dice por qué Marcos se separa de Pablo, no dice las razones, pero nosotros especulamos que era un joven inestable, miedoso, em, y no solo eso, eh, ¿cómo se dice? Como que no estaba firme en la fe. Por eso que Pablo dice, no, 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 el que te abandona, allá. ¿Se han puesto a pensar que en ese conflicto, Bernabé, que era el tío de Marcos, va donde Marcos, lo toma y emprende el viaje con él
¿Y Bernabé también abandona a Pablo? Y he escuchado cosas como, de este conflicto se armó algo hermoso, que al final fueron dos parejas, porque Pablo sigue con otro y Marcos sigue con Bernabé y se armaron dos parejas de este conflicto. Entonces el Señor de algo de conflicto se arma algo mejor y yo digo que eso es aplicable. ¿Pero es eso lo que está ocurriendo? Si usted lee la historia previa al conflicto de Marcos con Pablo, que cuando pasó el tiempo se volvieron a reunir, se hicieron las paces y siguieron camino juntos. Se vuelven a encontrar. Y Pablo habla muy bien de Marcos, ya maduro en el mensaje. Pablo, ya más maduro, habla bien de Marcos y se vuelven a reunir, como que el conflicto se había sanado. ¿Saben lo que había ocurrido? Usted lee la historia anterior y Pablo está hablando con un líder, con un gobernador, no me acuerdo el nombre, los detalles ahí, pero está hablando con un gobernador, con un líder, y en ese momento está con Barnabás y está eh, con Marcos. Están los tres. Entonces está hablando con ese líder y ese líder tenía a alguien ahí, como un consejero, que trataba de quitarle la información al gobernador. Pablo decía algo y el otro como que le picaba en sentido contrario y trataba de quitar la información. Entonces Pablo se enojó con ese que estaba ahí y Pablo le dice, quedarás ciego y lo dejó ciego. Historia siguiente, Marcos se baja. Historia siguiente, Marcos lo deja. Les hago la pregunta, ¿no será que Marcos estaba en desacuerdo con el método de Pablo? Y a ese joven que lo hemos puesto en un lugar de miedoso, de mal espiritualmente, de inestable, porque tienen que haber discutido. Por eso Pablo dice, déjalo nomás, el que abandona no vuelve. ¿Qué le había pasado a Pablo camino a Damasco? Había quedado ciego. ¿Qué le hizo a aquel hombre, Pablo? Lo dejó ciego. Ojo por ojo. Y Marcos, que había sido criado espiritualmente por Pedro y los discípulos, habían aprendido de Jesús, no, no al ojo por ojo. Esto te retumba la cabeza de solo verlo. Por eso que Bernabé va tras él, entendiendo lo que sucede y decide seguir el camino con él. Nosotros no nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando. Pero Marcos no era un cualquiera en entender el ministerio de Jesús. También lo vamos a ver. Y acá en el monte de la transfiguración, 6 días después, que es una señal también, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Santiago, o perdón, Jacobo y Juan, y los llevó a solos a este monte. Se transfiguró delante de ellos, o sea, y cambia su forma que ellos veían, sus colores, su luz, todo, y lo empiezan a ver como en esencia es o era antes de estar aquí, en la tierra con nosotros. Blancos como la nieve, los vestidos, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Imaginen lo brillante el blanco, una cuestión que encandila. Y les apareció Elías y Moisés, que hablaban con ellos. Entonces Pedro dice, mira maestro, ojo, para que Marcos diga que son Elías y Moisés, tiene que haberlo recibido de Pedro esa información, porque Pedro es el que estaba ahí. ¿Y cómo sabía Pedro que eran Elías y Moisés? Porque en el diálogo nosotros tenemos un extracto del texto, no tenemos todo lo que sucedió ahí. En el diálogo tienen que haberse presentado como Elías y Moisés. Pedro no lo adivinó porque no los conocía. Entonces cuando los ven, sabiendo que son Elías y Moisés, Marcos los está destacando que son ellos dos precisamente porque es relevante saber que son ellos dos. Pedro viene y dice, hagamos tres enramadas, en el original es como tres tabernáculos, porque el pensamiento de Pedro era
el proselitismo que ellos habían entendido a través de las liturgias. Entonces quería hacer 3 tabernáculos, o sea, uno para él, para Jesús, y otro para Elías y para Moisés. ¿Dónde, en qué nivel estaba poniendo Pedro a Jesús? Al nivel de Elías y a nivel de Moisés. Pedro en su pensamiento de cómo es Jesús lo estaba poniendo a ese nivel. Eh, Porque no sabía lo que hablaba, dice el verso 6. Esto es algo que Pedro tiene que haber razonado mucho después. Pues estaban espantados, tenían miedo. Entonces vino una nube que le hizo sombra. Viene una nube, en toda esa luz viene una nube ¡puf! Y ven la sombra. Entonces de la nube, ¿qué viene? Dice acá. Dice, viene una voz ahí que decía, oye, la voz del que clama en el desierto. Uno es el que clama en el desierto, otra es la voz. Una es la voz del que clama. El que clama es Cristo, la voz viene del cielo. La voz del que clama en el desierto no es Juan el Bautista, es Dios. Al principio lo entendíamos así, por eso parte Marcos. Y en el centro del libro, cuando inaugura el reino, te dice quién es la voz. La voz viene de lo alto, porque la voz nunca deja de clamar. Juan había muerto. ¿Y qué decía la voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando Pedro trató de ponerlos a los 3 en el mismo nivel, viene la voz y corrige. Y la voz corrige. ¿Qué corrige? Dice, no, a él hay que oír. No a los 3, a él. ¿Por qué la voz los pone en contraparte? Los diferencia. A ellos dos de Jesús. ¿Qué veían ellos en Moisés y en Elías que en Jesús es diferente? Yo no sé si ustedes han escuchado esto lo escuché una vez dentro de mi iglesia, que Elías representa a los profetas, que Moisés representa al Pentateuco, a la Torá, y que esto es como la Biblia, que está representando los escritos de la Biblia. Y alguien podría hacer calzar eso así, está bien, pero esto para los discípulos era otra cosa, no está hablando de los textos antiguos, está hablando de quiénes eran, porque Elías no escribió ningún texto, nunca. Que se conozca o que nosotros conozcamos en nuestros cánones. Pregunta del millón. ¿Quién era Elías para el israelita? ¿Por qué decían que Juan, de hecho Jesús también lo dijo, Juan era el Elías, Juan el Bautista? Pues el Elías ya vino, dice un evangelio, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Quién era Elías? Profeta, Sí. Pero ¿por qué dice Elías y no dice otro? ¿Por qué no dice Oseas? ¿Por qué no dice Isaías? ¿Por qué no dice Jeremías? ¿Por qué dice Elías? ¿Por qué está poniendo a Elías ahí como un punto clave? ¿Qué quiere el texto que tú veas de Elías? ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era conocido Elías? Era el profeta del fuego, el que hizo caer fuego. Esto es algo que los discípulos tuvieron que madurar, porque en Apocalipsis 13, un texto ya muy posterior, respecto a Marcos, por lo menos 50, 60 años después escrito. Bueno, algunos lo ponen antes de la toma de Jerusalén, que también no puede ser factible. Estamos hablando del menos 20 años después del libro de Marcos, si fuese así. El capítulo 13 dice que hay una bestia que para convencer hace descender
fuego del cielo. Ya entendían en ese momento, en ese punto, que el fuego del cielo no venía de Dios. Eso lo hice porque les 13 como señal para entender que es una bestia, el que hace descender fuego del cielo. Ahora, este es el profeta del fuego. ¿Y Moisés? Uno podría decir el de la ley. Ah, bueno, está bien. Pero ¿cuál es el problema de la ley? Porque los discípulos, después que Jesús muere, siguieron judaizando. No tenían problema con la ley. De hecho, Jesús, cuando sanó al leproso, también lo vimos en el tema anterior, lo dice, ándate según lo que dice la ley y preséntate. Alguien podría decir también que es que Jesús no había muerto, ¿no? Es que no tiene que ver con eso. ¿Cuál era el problema de Moisés? Echen memoria atrás. ¿Se acuerdan cuando Moisés era joven y vio a un hebreo pelear con un egipcio? ¿Qué hizo? Mató. Mm. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba adorando a un ídolo en en las faldas del monte Sinaí? También ¿Qué hizo con los 3000? Los murieron. mató. Los mató. Hizo que sus hermanos levitas, él era levita, Moisés era levita, agarraran espada y mataran a sus hermanos. Le hizo beber el oro. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo se mezcló con Madián en las fronteras de Madián y el pueblo empezó a adorar ídolos y se fueron pasando al lado de Madián? Después traen tanto el adulterio como la adoración de los ídolos, lo traen al campamento israelita. ¿Qué hizo Moisés para solucionar el problema? Puso 24.000 cruces alrededor, cruces. No estamos hablando de los romanos, estamos hablando del pueblo de Dios. 24.000 cruces y los crucificó a todos, alrededor del pueblo, a 24.000. Y el libro de Deuteronomio dice que cuando el Señor les da la ley y después empieza a escribir toda la normativa en torno a la ley, que algunos la diferencian como la ley de Moisés, y empieza a escribir toda la normativa, al final del libro, cerca de los últimos 2, 3 capítulos, dice, esta es la ley que es testigo contra ti. Puso a la ley como enemigo del pueblo, porque si alguno no sigue al pie de la letra lo que está aquí, que muera. Todo lo solucionaba matando. ¿Qué hizo Elías con los profetas de Baal? Los degolló a todos. Entonces viene la voz del cielo. Ah, a todo esto, ¿se acuerdan cuando en Números, creo que el capítulo 11 de Números, cuando había un hombre que recogió leña en sábado y, y se lo llevan a Moisés? La ley estaba recién ahí en pañales, en su desarrollo. Y, y les dice, le dicen a Moisés, mira, lo vimos recogiendo leña, ¿qué hacemos con él? Y el texto dice que no sabían qué hacer con él porque no estaba escrito. Entonces, ¿qué hacemos si la ley no dice nada de quién sale a recoger leña? Nos hablaba de no ir a recoger maná, pero recoger leña para hacer fuego. Entonces lo ponen ahí. Y Moisés dice, voy a consultar, dice el texto, a Dios. Y el texto dice que Dios le dijo, mátalo. Entonces fueron y le tiraron piedras encima. Dios es la semilla, no es las piedras.
y le tiran piedras encima. Al menos eso dice el texto. ¿Cómo solucionas eso? Hermano Enio, una Diga. pregunta. Em, Ahí dice que la voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál fue el motivo que se apareció Elías y Moisés? Y ahora usted hablando de todo esto y lo que hemos aprendido, ¿será que el motivo de que esa aparición de ellos dos era para mostrar verdaderamente que Jesús ese era el Hijo de Dios? Porque en ese tiempo y antes de ellos idealizaban mucho a Elías y a Moisés en todos los aspectos y se corría tras generación todas las maravillas y todo ese tipo de cosas, la ley y todo cuanto nosotros sabemos, y que ese era el motivo para que ellos vieran que a Jesucristo es al que tenían que escuchar y no y que dejaran de idealizar a Elías y a Moisés y a cuantos más. ¿Será ese el motivo de la aparición? Sí, usted lo dijo mejor que yo. Ay Dios, perdón. Eso es. Pues yo siempre me preguntaba, digo, ¿cuál es el motivo ahí? Y ahí está, a él oír. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y decía, ¿a quién está llamando? ¿Y qué decía la gente? Está llamando a Elías. Exacto. Ajá, Porque no se podían sacar la basura que contaminaba los exacto. terrenos. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Inaugurando el reino a través de Así. su Hijo y le está mostrando qué cosas no trae el reino. No trae fuego, no trae muerte. Eh, Este amén, es el reino. amén. Acá se inaugura el reino. Marcos está sentando las bases. Antes la voz pensábamos que era Juan, pero Juan, el Bautista, que le decía, Jesús dijo, él es la reencarnación, no digo reencarnación, lo dije mal, él es el Elías prometido, Jesús decía eso, él refiriéndose a ese Juan, porque Juan el Bautista pensaba en el fuego como lo pensaba Elías. Ajá. Él tenía ese pensamiento. Él era como Elías, yo no. No me comparen con Elías. Juan sí calzaba con ese pensamiento. Por eso que el capítulo 9 hace la bifurcación, la voz es Dios. Y este es el mensaje, es Jesús. Los primeros 8 capítulos les trata de sacar el pensamiento clásico de la mente para limpiar el terreno. Y ese es el asunto. Lo están viendo, ¿no? No podemos estudiar estos textos aislados de todo el contexto de lo que viene en la progresión de Marcos, porque si no, pensamos cualquier cosa. Esto es lo que está sucediendo. Estamos recién en capítulo 9 y estamos hablando del centro que va del 9 al 16. Y estamos en el tema del centro. Obviamente no lo vamos a ver completo, esos capítulos. Vamos a llegar hasta previo a la muerte de Cristo. Nos quedan algunas cosas más, no son muchas. Miren este. Viene Jesús y aquí está, aquí van a entender, los ojos les van a brillar por lo que está sucediendo. Se viene bajando Jesús en Monte de la Transfiguración con Pedro, con Jacobo, con Juan. Imaginen lo siguiente. ¿Se acuerdan que los discípulos pensaban que el reino era un reino terrenal que se iba a establecer con el poder de Elías, con el poder de Moisés, con esa clase de poder, echando a los romanos, a todos aquellos, sometiendo? Esa clase de reino tenían. ¿Se imaginan el pensamiento de los discípulos? Mira, aquí somos 12. ¿Qué vas a hacer tú? Porque yo no voy a hacer lo mismo que tú. Yo voy a ser jefe general de los soldados. Imaginen, estamos pensándolo. Voy a estar cargado de las leyes. Yo voy a estar encargado. Oye, ¿quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda? No hay una circunstancia. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. El que se quería poner a la derecha y a la izquierda. Tenían esos pensamientos, ¿no? Ahora imagínense a los 12 y Jesús viene y le dice, tú, Pedro, tú, Jacobo, Santiago, tú, Juan, vengan conmigo. Y se va con ellos y desaparece algunos días. ¿Qué piensan los otros? Tiene preferidos. Estas cosas no son azar.
En esas circunstancias, cuando Jesús está en el monte, se quedan los otros 9 con eso en la cabeza. Y ahí ocurre esto. Miren lo que dice el texto. Maestro dice, porque ya bajó Jesús. ¿Ellen quiere decir algo? Y cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, también él tenía, bueno, pocas palabras, así como lo dijo, tenía sus preferidos. Eso. Y eso pasaba regularmente. Lo van a ver en varias historias. Y eso también guarda relación con el proceso de ellos. Miren, cuando ocurre esto, están en esas circunstancias, viene Jesús bajando y algo había pasado mientras él no estaba. Entonces, viene este hombre que había traído a su hijo, que estaba enfermo, se lo había traído a los discípulos, pero ellos no habían podido hacer nada. Entonces, viene Jesús y se acerca a Jesús ahora. Dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, pero tú no estabas y estaban tus discípulos. Fíjese lo que dice espíritu mudo. ¿Se acuerda cuando vimos a los ciegos? El ciego sanó al ciego justo cuando el Señor le había dicho, teniendo ojos no veis. Después sale la historia del ciego, que primero ve árboles en sombra, el proceso de ver lentamente. Ahora, mira, ahora hay un mudo, hay un mudo. ¿Se acuerda que le decía no hablen? Anda, pero no le cuentes a nadie. Guarda silencio. Está todo conectado, ¿lo ven? Dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora, aquí da la sensación que es un endemoniado. Acá, a como ellos lo veían. Pero en estricto rigor, muy probablemente que este tipo tenía epilepsia. Tenía epilepsia. Y lo tenía mudo, no lo dejaba hablar. Se le trababa la lengua. Dice, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y Jesús les dijo, mira lo que les dice. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? En estricto rigor no está diciendo, en nuestro idioma suena fuerte lo que dice, pero en estricto rigor no le está diciendo exactamente eso. Le está diciendo, oh generación incrédula, no voy a estar tanto tiempo con ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a llegar el momento en que me van a poner triste? ¿Hasta cuándo va a llegar ese tiempo en que me van a seguir poniendo triste? Eso es lo que está diciendo en el original del texto. Para comprender, nuestro idioma suena más fuerte como está escrito. Traédmelo. Entonces el Señor está lamentando que aún estando con ellos no se dan cuenta. Eh, ¿De qué no se dan cuenta? Esos problemas que tenían en la mente. De no entender quién era Jesús. Se lo traen y cuando el Espíritu vio a Jesús, lo sacude con violencia y cae. Alguien podría decir que es un endemoniado. Sí, es muy probable que así fuese. Pero también es muy probable que el niño simplemente tenía epilepsia. ¿Ya? Y ahí va al suelo. ¿Es relevante eso? No. Lo que tenemos que entender son las señales que nos da. Para el escritor, sí, sí era un espíritu. Lo sacudió con violencia el muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo que le pasa esto? Es desde niño. Eso es relevante también. Y muchas veces le echa, ¿dónde? Al fuego. Veníamos del profeta del fuego. Le echa al fuego. ¿Y dónde más? En el agua. ¿Dónde cayeron los cerdos que vimos en la parte anterior? Los impíos. Al agua. Al fuego y al agua. Para matarle. El agua está relacionado con el lugar de los muertos y el fuego igual en el pensamiento judío. Con quemar, con destruir. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Le está hablando a los discípulos. El hombre ya creía, no necesitaba que se lo dijeran. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y si hay algo que no creo, ayúdame a creer. Por eso dice, ayuda a mi incredulidad. Asumió que no
entendía, que quería entender, necesitaba de alguien que le hiciese entender. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu y ahora le llama inmundo, mudo, inmundo, diciéndole espíritu y le agregó algo más, mudo, sordo, sordo, era un sordo mudo. El padre lo había presentado solo como mudo, pero era sordo. Teniendo oídos, no oís. Sal de él, le está sacando el problema, le está sacando el guarda silencio, no hables. Para hablar te tengo que yo liberar de tus problemas, del espíritu que gobierna tu vida. Por lo tanto, no hables. Yo te voy a hacer hablar. Vas a hablar en algún momento, pero yo te tengo que sacar eso. Mientras tanto, lo echas todo a perder porque no lo entiendes. Ahora vas a oír. Sal espíritu que no deja oír. Entonces el espíritu, mira lo que dice, clamando y sacudiéndole con violencia. O sea, está haciendo un espectáculo. Si es un demonio el que está dentro, está haciendo un espectáculo. O sea, me están haciendo daño. ¿Se dan cuenta de lo que está tratando de pasar? Salió y él quedó como muerto. Lo primer pensamiento de la gente es Jesús lo mató. Por eso que algunos decían, está muerto. Pero Jesús va, le toma de la mano, lo endereza y lo levanta. Y es el reino. Él entra en la casa y los discípulos van y lo llaman aparte, así como lo hicieron con la parábola, para que Jesús les explicase. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle? Y esto confunde, pero mira lo que dice el Señor. Esto no se echa ni con oración, ni con ayuno. ¿Cuándo había ayunado Jesús? Quizás había estado ayunando. No habían comido en ese día en el... ¿Qué habían comido? El alimento espiritual. El ayuno el Señor lo está relacionando con el mensaje espiritual. No está hablando de comida propiamente tal. Está hablando del corazón. Porque cuando el Hijo no esté, ayunarán. Necesitan alimento espiritual. Necesitan que el pan se les dé de comer. ¿Se acuerdan cuando el maná caía el viernes doble porción y tenían que guardar para el sábado porque el sábado iban a buscar y no había? Toda esta es una señal. Jesús muere, el día viernes cae doble maná ese día. ¿Para cuándo? Para tener para el ayuno. Para cuando no tenían ganas de comer. Ese maná cayó doble ese día viernes que Jesús muere. Son alimentados con el alimento espiritual. Entenderán después, no lo van a entender en ese momento. Dice el 9:30 al 32. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Ahí están las razones por las cuales hemos explicado. Porque enseñaba a sus discípulos, le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará el tercer día. ¿Pero qué dice ahí? No entendían lo que le estaba diciendo. Por eso que no entienden el reino, las cosas que están pasando. E iban a confundirse cuando sucedieran. Por eso dice que tenían miedo de preguntarle algo más, porque cada quien les preguntaba, Jesús les decía algo. Mejor no preguntemos, quedémonos así, seguimos. Y mira, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y acá está el clic en el libro de Marcos para comprender. Lo vamos a leer así, a la rápida, ¿no? Y de ahí les voy a mostrar estos puntos que están destacados. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque recién estaba hablando de niños el texto anterior, mejor le fuera atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Ah, el mar. ¿Se acuerdan? Al tipo lo echaban en el fuego y en el mar. ¿Qué es el mar? La muerte.
Mejor es que esté muerto. Eso es lo que está diciendo el texto según el pensamiento que ellos tenían. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela y te es mejor entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. O sea, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no se muere. Si el fuego no se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Es mejor entrar a la vida cojo que teniendo estos dos pies buenos, pero echados en el infierno, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, de nuevo, el gusano no muere, el fuego no se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, te es mejor entrar al reino de Dios. Ahora ya sabemos de qué está hablando la inauguración del reino. El reino se ha inaugurado. Jesús está sembrando la semilla. Mejor este es entrar con un ojo que teniendo dos y ser echado al infierno, donde un gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ay, y aquí tú te preguntas, bueno, ¿y cómo empata esto con todo lo que me está diciendo? Acá hay una amenaza, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Porque esto es parte de la basura que hay que sacar. ¿Cómo lo está haciendo el Señor acá? ¿O cómo lo está presentando Marcos para poder sacar esa basura? El pensamiento que tenían. Miren lo que pensaban los judíos. Isaías 66. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. O sea, es una amenaza contra todo aquel que piense diferente a mí, se rebela contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea, los impíos, los perdidos, van a sufrir de esto. Jesús está tomando el texto que ellos conocen y lo está llevando a una realidad con un mensaje. Fíjense todas las partes que dice infierno. Infierno 1, infierno 2, infierno 3. 3 veces infierno. Fíjense donde dice fuego que nunca se apaga. Fuego que no se apaga 1, 2, 3, 4. Claramente no está hablando de ese texto, ¿no? Ahora, piensa en lo siguiente. ¿Hay que entrar al cielo tuerto, perdón? ¿O cojo? No está hablando en sentido literal, ¿no? No está haciendo una parábola con lo que ya conocemos. Eso es lo que está sucediendo. Diga, Ellen. Sí, está utilizando un lenguaje hiperbólico, exagerado, para hacer quizás razonar acerca de lo que es el reino. Ahora, ¿cómo lo explica con este texto? Porque por más que sea hiperbólico eh, y ser una parábola en sí misma, los judíos entendían literal en el fuego, se van a quemar. Y este texto está escrito para ellos. Y Jesús está tomando eso, no le está diciendo, oye, el fuego es diferente. Le está poniendo la historia en el mismo fuego que ellos conocen. Pero fíjate en el final, donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga. Y acá está. Porque todos serán salados con fuego. No está diciendo que vamos a escapar de esto. Todos necesitamos, todos somos ciegos, todos somos cojos. Necesitamos sacarnos algo con fuego. Pero ahora mira, fuego, gusano, son como sinónimos, ¿no? Están juntos. Y aquí agregó sal. Aquí también sigue el ejemplo simbólico. Aquí el fuego es sal, salado con fuego. O sea, el fuego y la sal son cosas diferentes. Pero aquí lo está tomando como un sinónimo. Oye, 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 oye. Aquí decía mar, el mar que tiene sal. Sal. Oye, ¿y hay un mar repleto, pero repleto de sal en Oriente?
¿Cuál mar es ese? ¿Alguien sabe? El mar muerto. Ah, ¿saben ellos de qué le está hablando? Completamente. Ese mar es la sal y es el fuego, es la muerte. Pasar de muerte a vida, vida antigua, vida nueva. Pero mira lo que dice el texto para comprenderlo. Y todo sacrificio será salado con sal. Está hablando de la sal, es el fuego. Y mira lo que dice ahora. Buena es la sal. El fuego es bueno. Sí. Si la sal es insípida, ¿con qué sazonaréis? La sal es buena, dice. Si no tuviera sabor, no sirve. Pero tiene un sentido esto, está diciendo el Señor, la sal. Y nos dice más encima, tened sal en vosotros. Este es el reino. No quemar. Es lo mismo que la sal, que es buena y la tenemos que tener todos. Y acá está el remate. ¿Cuál es la sal que todos debemos tener? Tened paz los unos con los otros. ¿Qué es el fuego? La sal, el mar, paz los unos con los otros. El mismo texto te está desmitificando el pensamiento clásico del fuego y lo está reemplazando por un reino de paz, donde son echados los impíos al lugar donde hay paz. Oye, pero ¿cómo concilio esto? No lo entiendo, porque ellos no creen, no creen y son echados donde hay paz. Es que nadie les va a hacer daño. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Donde ellos están, ¿qué verán? ¿Qué tendrán que ver para que estén en el fuego y sea este fuego de paz, esta sal que todos debemos tener? ¿Qué deberían ver ellos? Amor, paz. Y esa, por eso que Pablo dice varias veces, dice, si alguien tiene algo contra ti, si, dice, perdónalo, trátalo bien, ámalo, porque así vas a poner ascuas de fuego sobre su cabeza. Le vas a echar sal. Se va comprendiendo más o menos la idea, cómo Marcos está tratando de sacar el pensamiento clásico y reemplazándolo por el reino de paz. ¿Por qué creen que se enojó Marcos con Pablo cuando Pablo actuó así, dejó ciego al otro? Ahora, Pedro hacía cosas parecidas. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Mm, No Muy bien. tenemos, no tenemos problema en decir que Pedro se equivocó. No está bien. Ahora, ¿por qué murieron? Esa es otra parte de la historia. Pero el texto está escrito, es horrible. Es horrible. O sea, Jesús en su ministerio nunca hizo nada que dañase a alguien, por más que ese alguien fuera enemigo de él. Pasaba entre medio y se iba a otro lado, los dejaba. Pero estos al principio dejaban ciego y mataban. Por eso que es parte del terreno que tiene que ser limpiado. Esto ya lo leímos y miren lo que dice en los niños, lo que tenemos que aprender. El 9 del 13 al 16 de Marcos dice que se le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, venían papitos seguro que le traían los niños a Jesús para que Jesús tuviera con ellos, los bendijese. Y, y los discípulos empezaron a retar a los papás. O sea, ¿cuál era el pensamiento acerca de los niños en ese tiempo? Y se indigna, Jesús se enoja y le dice, pero ¿por qué están haciendo eso? Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino ya se ha inaugurado desde el monte Sinaí, es como el evento de la inauguración del reino. La semilla está cayendo en los corazones y los niños están reaccionando, los papás de los niños también, pero tiene piedras, los discípulos son las piedras acá.
Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Recién les acababa de decir, el que le hace algo a uno de estos mis pequeños, o sea, va al fuego, va al mar, va a la sal, necesita de eso, necesita que le enseñen cómo ser buen tipo. Reciba el reino de Dios como un niño. Dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir el reino de Dios como un niño? ¿Recibir a Cristo? Claro, pero ¿qué quiere decir como un niño? Porque aquí dice que usted y yo debemos ser como Creer. un niño. Ujú. ¿Qué significa ser como un niño? Bueno, yo creo que todo lo cree, que son como esponja y que no cuestionan. ¿Está bien? Eh, le hago otra pregunta. Una, Digan sí, todo lo que piensan, porque todo lo tenemos que decantar. una dependencia total del un niño no se preocupa que tiene qué es lo que va a comer, qué va a vestir. Un niño no se preocupa de nada. Un niño, un niño no está pensando en el mañana. Un niño, si tal vez ocurre algo con otro niño que están jugando, al ratito están juntos y no pasa nada, no guardan rencor. ¿Son crédulos? Yo le decía a mis hijos, cuando andábamos en un auto, o yo iba manejando, o íbamos en la parte de detrás de un auto, y yo estaba con mis hijos. Con el mayor hice mucho esto. Le estoy hablando hasta los 6 años, incluso quizás 7 años. Y íbamos pasando por un lado y yo le decía, ¿no viste los cocodrilos? ¿No los viste? Mira, mira, estás mirando para otra parte y no los viste, ya pasaron. O le decía, mira, un dinosaurio, les decía. Y me decía, pero papá, ¿por qué no me avisaste? Y ellos creían que habían lo que yo les decía. Ya después, más grande, ya me estás molestando de nuevo, me decían. ¿Qué pasó de crédulo a incrédulo? Pasa por un proceso. Podemos aplicarle todas esas cosas a los niños. Todas esas cosas. Pero Son créame, creativos, son creativos, pero créame que usted nunca va a volver a hacer eso, porque ya cuando es grande ya no cree en esos animales. nos metieron tantas cosas en la cabeza. Entonces usted no va a volver a creer en eso. Ahora, si hablamos de inocencia, usted ya no va a volver a ser el mismo inocente crédulo que cualquiera puede engañar, porque ya es grande. ¿Me entiende lo que le digo? Que el Señor no está destacando a los niños por la inocencia, porque usted ya nunca va a poder ser eso. Usted ya piensa distinto siendo cuando grande. ¿Qué es lo niño que debemos ser? Aunque yo entiendo que el texto en estricto rigor, los niños están en el reino, que los niños son del reino. Pero ¿por qué? ¿Por qué tomó a los niños y lo tomó como ejemplo? ¿Por qué en el texto anterior dice que el que le hace algo a uno de estos pequeños es como mejor amarrarse a una piedra y tirarse al agua y morirse? ¿Por qué? ¿Qué es lo niño Perdón. que es Inocente, relevante? muy Diga inocente. Fernando, diga Fernando. Eh, tengo una idea de cuando dice que cuando le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo, ¿cierto? Inmediatamente lo manda al vientre de la madre, ¿cierto? O sea, lo quiere hacer como un feto, como que recién está saliendo a este mundo, a conocer este mundo, no a la inocencia, sino a, al inicio, como cuando uno reinicia un aparato electrónico, el aparato vuelve y comienza, ¿cierto? Yo pienso que el Señor se refería a algo así, como a un reinicio, como a algo, un volver a empezar. Eh, Tal vez puede ser eso, no sé. Ajá, porque tenemos que pensar como ellos pensaban y el contexto del texto me viene hablando. Todas estas aplicaciones que nosotros estamos diciendo en general son correctas, pero está tomado desde nuestro punto de vista actual, no del texto. Es algo distinto. Tenemos, por ejemplo, cuando Pablo dice, yo cuando niño hacía cosas de niño, ahora cuando soy grande ya no tomo leche, yo como comida más profunda, más...
Cuando Pablo está diciendo eso en sus textos, no está hablando de niños que juegan play y que después se vuelven más serios y dejan de jugar los juegos que hacían cuando niños. Pablo no está hablando de eso. Eso sería errar al texto. ¿Podemos aplicarlo a eso? Ya, perfecto. Yo no digo que no. Siempre digo lo mismo. Podemos sacar muchas aplicaciones. Pero el texto no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que cuando él era niño le enseñaban la ley y hacía cosas como relojito. ¿Se acuerda cuando Jesús fue presentado en el templo como a los 12 años y se quedó ahí hablando de la ley con los fariseos? Porque a los niños los preparaban para los 12 años ir por primera vez a la ley. A los que enseñaban la ley, a los escribas, a los fariseos, eran presentados, era como parte de su educación, los preparaban en la ley. Si algo sabían los niños, era la ley cuadrada, eran preparados. Jesús fue preparado así. Entonces, cuando Pablo dice, ya dejé de lo de niños, él está hablando que dejé lo de la ley. Una pregunta. Diga, ¿A los cuántos años era que introducían a los niños a lo que es la Torá? los padres desde el principio, y ya a los 12 años era como entrar a la secundaria. ¿Quiénes detuvieron a los niños? Ellos mismos, No, en el texto. ¿Quiénes los reprendieron? discípulos, Los los discípulos, discípulos, porque el claro. pensamiento de la época era que los niños no podían venir. ¿Quiénes son los niños? Los que han nacido de nuevo. El pensamiento nuevo, no, es que nosotros somos los que sabemos. Ellos vienen a molestar. Ahora, miren lo siguiente. ¿Se acuerdan el libro de Mateo cuando dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Esto lo mencionamos en el tema pasado. Que eran los mandamientos pequeños relacionados con el prójimo. Cuando dice, uno de estos mandamientos más pequeños a mí lo hicieron. Cuando en el juicio de las naciones dice, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste? ¿Quiénes son los pequeños? Aquí el Señor está tomando gráficamente a los pequeños y le está hablando del amor al prójimo, de los mandamientos al prójimo. Eso es, de la bondad con terceros, de ser bueno con los demás. Y está tomando a los niños y lo está tomando de ejemplo para hablar de lo pequeño, de lo que ellos veían como que ellos no pueden estar acá, manténganlos allá, desde los 12, 13 años, vengan acá. Antes no, por favor, no vengan ni molesten. Esos que ustedes toman y los rechazan, esos de ellos es el reino. Vengan todos y ustedes sean como estos niños. No le está hablando de que vuelvan a ser inocentes necesariamente, ni que piensen como piensen los niños necesariamente. Es que sean buenos con los demás siempre. Está hablando del amor al prójimo, de lo pequeño, de los mandamientos pequeños. Y eso de lo pequeño está esparcido por todos los evangelios. El libro de Mateo está lleno. Y el libro de Marcos tomó algunas cosas. Lo que pasa es que el libro de Mateo viene después y se concentró en ese punto. Y Marcos está hablando, perdón, del reino. ¿Cómo es el reino? El reino es de las cosas pequeñas, del amor a los demás. Por eso dice, tened paz los unos con los otros. Si piensa diferente, no lo rechaces. Si piensa distinto, no lo discrimines. Trata en paz y amor con el que piense diferente. Elvia. ¿Qué quiere decir Elvia? Será los niños, por ejemplo, entrar al reino sin arrogancia. Lo que pasa es que ustedes están concentrados en las características de los niños. Ah, ok. Y ustedes no están viendo que el problema, aquí le está hablando a los discípulos. Ah, los niños son los discípulos en este caso. Los niños están en el reino. Los Claro. discípulos, El sí. problema son los discípulos que no los dejaban ir. Impedían. Entonces, el mensaje es para ellos. Sí. Por eso Ah, lo ven. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que entender? Que a nadie le tienen que limitar por más que lo vean diferente. Tienen que amar a los más pequeños, porque para los... ¿Se acuerdan cuando los fariseos iban con Jesús y le decían, tú vas y comes con glotoneros y andas con borrachos y te juntas sí. con las prostitutas Esos son los pequeños, esos son los niños, los rechazados.
porque en la Sí. infancia a los niños no los dejaban acercarse a las cosas espirituales. Él tomó a los niños porque ellos entendían inmediatamente si los discípulos no hicieron esto por azar. No hicieron esto porque automáticamente pensaron que podían los niños molestar. Era porque a los niños se les prohibía. Cuando eran adolescentes los dejaban. Pero estos son pequeños, iban en los brazos de sus padres. Sí. Entonces está hablando de eso, por eso le está diciendo, ustedes tienen que ser así como ellos. Ah, ¿Lo ven ahora? sí, Porque todo lo gracias. demás es como son nuestros niños actuales, pero el niño judío no tenía que ver con eso. Era Ajá. diferente. La cultura era distinta. No es, le está hablando a judíos que tienen la forma de ver como ellos veían a los niños. Es la misma forma que tenían de ver a los pecadores, es la misma forma. Oiga, pero si mire, le hago la pregunta. La mujer en su periodo de menstruación, ¿la dejaban entrar al templo? No, No, Era no, inmunda. inmunda. Y usted encuentra gente hoy en la iglesia que si la mujer está en su periodo de menstruación no las dejan subir a la plataforma. No están Terrible. entendiendo nada. por eso él dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal no Eso es. caduca ni tampoco no pierde el sabor. Y más adelante dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hace el fuego? Alumbra. Eso es. Por eso tengan todos ustedes fuego, tengan todos sal, que son ejemplos de lo mismo. Todos sean. ¿Y qué significa eso? Paz los unos con los otros. De eso nos está hablando. No nos está hablando de ser infantiles, aunque eso no es que esté malo. Nos está hablando de que seamos como son ellos. De la misma manera, eh, ¿cómo creen que se sentía María Magdalena? ¿Cómo creen que se sentía? Si todas las veían de una manera horrible y que ella se acercaba a Jesús. ¿Por qué la mujer que tocó el manto de Jesús andaba escondida para que nadie la viera y tocó y después cuando Jesús dice quién me tocó se sintió descubierta? ¿Por qué estaba escondida? ¿Por qué rechazan a los niños? ¿Por qué no los dejan venir? ¿Por qué tienen que estarse escondiendo? Todos ellos, los niños simplemente son objeto de la parábola, de los rechazados, de lo pequeño, del prójimo. ¿Por qué el Señor tomó como ejemplo a un samaritano? Porque también era un rechazado en la parábola. Tiene que ver con eso, con los que están afuera, con los que piensan distinto a ti. Tú sé como los niños, ¿cómo? Amable con todos. Ve a Jesús tal cual eres. ¿Lo ves? Porque si algo somos los adultos, llenos de prejuicios, que no somos infantiles y no lo vamos a hacer nunca. No está hablando de la infantilidad, está hablando de las circunstancias de la vida que te alejan de Cristo, porque los discípulos no lo dejaban que se acercaran. Tenemos que nosotros dejar que todos se acerquen, incluso aquellos que los veas menores que tú, incluso aquellos que culturalmente tú dices que ellos no pueden, no, déjalos, no les tropees a nadie el camino. Claro, con esto avanzamos para que no nos detengamos, porque ya estamos en el casi al final. Maestro, aparece un hombre. Todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Quién dijo esto? Joven rico. El joven rico. Ah, en el terreno habían espinas que ahogaban. Las espinas son la codicia y las riquezas, dice. Por eso que Marcos tocó esto, porque el tipo era rico. Este es un terreno con qué? Con espinas. El reino se está inaugurando, se está sembrando, pero está saliendo y se está encontrando con espinas. Una cosa te falta. Al principio le dijo que tengo que hacer para entrar en la vida. El Señor le dice, bueno, los mandamientos, y le menciona todos los mandamientos relacionados con el prójimo. El Señor no tiene problema con los mandamientos. Yo a veces escucho temas que hablan y demonizan los mandamientos, otros que no los demonizan, y empezamos a pelear en un partido donde la pelota va para allá y para acá, y no tiene nada que ver con eso. Yo no tenía problema con estas cosas. Tú puedes pensar lo que quieras, da lo mismo, pero ¿amas al que no piensa igual que tú? Esa es la esencia del Evangelio.
Es que él cree en los mandamientos y cree en el sábado. Y él no cree en los mandamientos y no cree. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Lo amas tú? Por eso que después le dice, una cosa te falta, lo has guardado todo. Le dice, anda, toma, dalo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. ¿El Señor quería que regalara todo y se fuera con él? No, el Señor quería que sacara lo que era un estorbo para él. Porque si él se iba con eso, era como un odre viejo que usted le echa vino nuevo y se iba a romper. No lo podía tener al lado. Necesitaba nacer de nuevo. El problema no era la riqueza, el problema era su amor a la riqueza. Y se dice que se fue triste porque tenía mucho. Y miren lo que dice el Señor. Sígueme tomando tu cruz. El que tiene que morir eres tú, no yo. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El libro de Mateo dice que Jesús mirándole le amó. Hay gente que piensa que Jesús no lo quiso llevar porque se quedó con las riquezas y que nosotros tenemos que elegir entre Dios y las riquezas. De hecho, los discípulos después le dicen, ¿quién va a entrar en el cielo si con todo esto que has dicho, es un camello, el ojo de una... De ahí viene el camello pasando por un agujero, que era el agujero de la... Nos dice ojo de aguja, pero el ojo de aguja eran las entradas secretas que habían para entrar a las ciudades, que los camellos no entraban cargados. Por eso habla de eso el texto. Pero en estricto rigor, ¿qué es lo que está sucediendo acá? El texto dice de Mateo que Jesús lo mira y le ama al joven rico. O sea, ¿cómo te puede mirar alguien que tú puedes ver amor en la mirada? Ellos lo vieron y no lo lleva. Alguien dice, es que lo dejó atrás, y es que se fue al pecado y se murió. No lo puede llevar, porque mientras no haya odre nuevo, le mete y lo mata, lo destruye. Él tenía que nacer de nuevo. No era su momento. Como le pasó a Nicodemo, como le pasó a José de Arimatea, como le pasaron a muchos, como le está pasando a los discípulos. No puede porque son odre viejo. Necesitan ser odre nuevo. Si lo lleva, lo destruye. Y miren lo que dice acá, el 10. Dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán a él y le matarán. Más el tercer día resucitará. Segunda vez al menos que lo dice literal el libro. Está hablando del mismo proceso del libro. La vida, la muerte y la resurrección. Al tercer día resucitará. Y el tercer día repetido en todas partes. Miren lo que hace con Bartimeo, el ciego. Bartimeo es el hijo de Timeo. Bar es hijo de. Entonces el hijo de Timeo. Bartimeo no era su nombre. Está hablando de aquel joven que era hijo de Bartimeo. Nosotros le ponemos por nombre Bartimeo, pero en esencia es una señal de quién era. ¿Y qué es Timeo? Timeo es un hombre noble de alta sociedad. Era el hijo de un rico. ¿Y cómo era? Ciego. También habían espinas, pero él había limpiado las espinas, porque estaba detrás de Jesús gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, y andaba por todos lados gritando, el hijo de un noble, de un rico. Y muchos le reprendían por callarse, pero él clamaba y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le interesaba. Entonces, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate y te llama. Entonces, él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, se fue corriendo. Por eso que está ahí sin su capa. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Si no es obvio, el Señor quería que el resto escuchara. Y el ciego le dijo, maestro, que cobre la vista, solo quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué diferencias ven ustedes acá con el otro ciego? El que le tiró saliva en los ojos y empieza a ver como árboles. Acá el ciego vio instantáneamente. O sea, ¿Lo ven? Y enseguida recobró la vista. Hay dos tipos de personas, unos que verán después, otros que ven de inmediato. ¿Y qué dice aquí? Y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué le decía a los otros? No me sigas, vete y no hables. Aquí no le dijo nada, porque este es un odre nuevo. Entiende el reino, conoce el reino, ya lo conoce, cree en el Hijo de Dios. Ese es el reino.
Al creer es un odre nuevo. Ahora el odre no se rompe, el vino no se derrama. Tú habla del reino porque ya lo conoces. Amén. Otros no pueden porque lo tienen mezclado. Pero tú habla, tú sígueme, iba detrás de él. Jesús no le dijo nada. Acá Jesús no le dice guarda silencio. Y Jesús entra, finalmente todo esto ocurre camino a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y le decían, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos tenían la figura de ese rey terrenal de David. Jesús entra, el reino está entrando, pero esta vez va a entrar en el camino duro, donde hay piedras, donde está lleno de espinas, porque este es el último proceso antes de Jesús morir. Y aquí encuentra esta historia. Esto ya es el final, donde Jesús maldice una higuera y Jesús entra y saca a los que están ahí en el templo vendiendo. Y usted le dice, ah, que Jesús maldice, aunque el texto de Marcos nunca dice maldice, eso lo dice otro texto. De Mateo creo que es el que dice eso, no estoy seguro. Pero el libro de Marcos no dice que Jesús maldijo la higuera, eso sale en un subtítulo. El texto dice que simplemente le dijo que no diera más fruto. Ese árbol es Israel mismo, somos nosotros mismos, que no entendemos el uno en 30, el uno en 60. No ha crecido la semilla, no ha dado fruto. Ha llegado a Jerusalén cuando ocurre esto. Está hablando de la misma Jerusalén que va a terminar matando a Jesús. Y miren acá, cuando echan los mercaderes, miren lo que sucede. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Le hago la pregunta, porque yo una vez escuché de alguien que Jesús se equivocó acá y entró y sacó a gente que estaba haciendo su sustento del templo y estaban ganando dinero, ganándose la vida y vendiendo los animales. Y Jesús les estropeó el negocio. Y alguien podría decir, ah, que estaban lucrando con la religión. ¿No pasa en sus ciudades que hay fiestas religiosas donde se arma lucro alrededor? Sí, pasa. En Chile, yo no sé cómo será en otros países, pero en Chile sí. Hay fiestas como la fiesta de la Candelaria, fiestas de vírgenes en el norte, que se arma todo un comercio en torno a eso. Se arman ferias donde la gente visita el comercio, etcétera, etcétera. Entonces Jesús entró como a ese comercio y sacó a todos. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo animales para los sacrificios de la fiesta. Se venía la fiesta de la Pascua. Entonces estaban vendiendo los animales en el templo y el Señor sacó a los mercaderes. ¿Cómo explicamos esto? Miren el verso 18, el que está acá. ¿Quiénes oyen? Los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Les hago la pregunta. ¿Por qué buscaban matar a Jesús los escribas cuando echó los animales del templo? Ni el miedo. Le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La del reino de paz. Lo habíamos visto desde el principio en el primer tema. Amén. Y al llegar la noche Jesús sale. ¿Pero por qué? Por este acontecimiento los fariseos querían matarle. ¿Qué Sí, estropeó de los un fariseos acá? negocio, ¿El negocio de quién era? un negocio de ellos, Era de ellos. una mafia en el templo. Eso era. No era el trabajo de la gente humilde que estaba vendiendo sus animalitos. Era agricultura y ganadería. Pregunta, ¿de dónde sacaban los sacerdotes los animales? Ellos no eran criaderos. Recibían de las personas que traían como ofrenda. Ajá, del di, no lo quiero decir yo, del di es, Del diezmo. El diezmo. sí. Ellos recibían del diezmo y las ofrendas, animales
El pueblo daba animales, ellos estaban forrados de animales, llenos por todos lados. Entonces ellos los revendían a los que no tenían, cuando eso era para los pobres, para los necesitados y para ellos para también. que, para que comieran carne los pobres, los necesitados. Y ellos se los vendían. Miren lo horrible que hacían. Entonces que su chica dice, los ve, pero esto es una cueva de... Ladrones. Eso es, ¿a quién le están robando? A los pobres. A los pobres. Si les A Dios. a Dios. Si les robas a los pobres, le robas a Dios. ¿Ven ahora lo que está pasando? Eso era lo que les estaba ocurriendo. Por eso el Señor agarró, les dio vuelta a todo y les dijo, salgan de acá. No le está quitando el trabajo a la gente. Eran ellos mismos que tenían a la gente puesta para que les vendiera. Los tenían sometidos en un negocio ilegal. Y estaban haciendo del culto eso. Por esto que estos tipos después lo querían matar porque les está destruyendo todo. Pero si hacían algo como la gente les creía a Jesús, podían echarse a la gente encima. Entonces tenían que planificar cómo sacarlo del medio, porque le estaba estropeando todo. Ellos eran ricos, millonarios con esto, con las ofrendas que venían, más la reventa de las mismas ofrendas. Aquí yo no lo puse, pero de ahí viene la mujer, la viuda que dio todo, las 2 monedas. Esto está acá, en este contexto de la historia. Jesús está en el templo mirando. El Señor no está hablando en contra de las ofrendas, ni los diezmos. El Señor está viendo lo que están haciendo con eso y el destino de esas cosas para el beneficio personal. Y aquí termina. Aquí estamos terminando el mensaje. 2 días después ya era Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La levadura de los fariseos. Sin levadura tenía que ser tu pan. Por eso que hay pan sin levadura. Porque no se coman ese pan con esa levadura. Por eso que Marcos está recalcándolo. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle. Esta es la levadura de los fariseos. Ellos estaban con pan con levadura. Pero la fiesta es sin levadura de los fariseos. ¿Cómo prenderle? Por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y esto nos va a dar señales para lo que viene. Son solo 3 días de aflicción. Después de 3 días, el Señor multiplica el pan. No los voy a enviar ayunados, porque se pueden desmayar en el camino. Denles pan. El pan es el Señor del cielo y está para todos, multiplicado para todos, 1 a 60, 1 a 100, 1 al número que te quiera. Sobraron canastas, sobraron 12 allá, sobraron 7 canastas acá. La semilla dará fruto, porque la semilla rompe las espinas y rompe las piedras. Jesús las recibe. Ese es el Evangelio de Marcos. Vamos a llegar a la parte cúlmine de que es la muerte de Cristo, y después pasaremos a la resurrección, lo que eso significa para nosotros. Porque nosotros no hablamos de un Jesús crucificado, nosotros hablamos de un Jesús resucitado. Ese es el mensaje.